habita este continente. Airampo, que habita este continente. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Se refleja nuestra cultura ancestral. En el cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. De Huiraco, chamazorca de brazos sembró. La huella de Huiraco, chamazorca de brazos sembró. Es mancomunidad de runas, en aylus, quechuas y aymaras. Es mancomunidad de runas, en aylus, quechuas y aymaras. Sol maduro, la memoria grabada en las pircas al quinto sol maduro, y un ciclo de nuevos amautas en la huifala brillo, y un ciclo de sabios amautas en la huifala brillo. No tenemos todavía la... He vuelto a entrar en tus silencios. Así es, mientras arrancábamos una nueva jornada de Ñucanchi Cancunapa,
Día viernes 30, último día de septiembre. Muy buenos días a Salim Puncha y a todos los hermanos Ñaña y Cuna, Tura y Cunas que nos están escuchando. Muy buenos días, Salim Puncha y Fernando. Muy buenos días, ¿cómo anda Alejandro? Acá comenzando justamente un viernes en Radio Chasqui, terminando septiembre, terminando la semana y cerrando de alguna forma todos estos ciclos que tienen, como siempre, ¿no? Distintas aristas, muchas cosas también como para pensar, para analizar y muchas novedades para este fin de semana y fin de mes que esperemos que nos traiga un octubre, no sé si decir más placentero, pero que nos traiga mejores noticias que de las que tuvimos en septiembre, ¿no? Por lo menos hoy estuvimos compartiendo un amanecer con solcito, con el Inti. Así que eso ya es algo lindo, porque la verdad que hace 2-3 días veníamos con un frío, con nevadas en nuestra provincia. Y así que bueno, como dijo Fernando, esperemos que este octubre que va a comenzar mañana venga con más energía, con buenas noticias. Y si usted estuvo viendo esta mañana nuestra página de la radio, ahí también subimos cosas lindas, estuvimos compartiendo el amanecer y los cerros hermosos de Jujuy, que son una envidia para algunos, ¿no? Pero bueno, ahí salió la fotito, así que bueno, hoy quien nos acompaña en la parte técnica y musicalización es el hermano César Inti Angulo, quien les habla Alejandro Mendoza, y el señor Fernando González haciendo la conducción. Vamos a un pequeño receso mientras nos acomodamos y empezamos con las noticias locales, nacionales e internacionales.
88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 11 minutos de las 10 de la mañana, una temperatura agradable para compartir este viernes, último día de la semana, último día del mes de septiembre. Y vamos a arrancar nuevamente con esta noticia que obviamente venimos haciendo el acompañamiento, ¿no?, de este sindicato del nivel medio y superior. Estamos hablando del sindicato del SEDEN, que nuevamente es noticia a nivel provincial y también nacionalmente. Y otra problemática que tiene el SEDEN, ¿no? En el día de ayer, justamente mientras hacíamos algunos programas en la radio, nos mandaban noticias de último momento y está relacionada a justamente que la justicia, ¿no?, a través del señor Marcelo Fernando Genovese, ¿sí?, ordenó la venta pública por subasta del edificio donde funciona este sindicato. Todos conocemos ahí en la parte del centro, ¿no?, de Barrio Centro. Así que un nuevo revés, ¿no? Mientras algunos docentes habían viajado el día lunes a Buenos Aires para ver cómo seguía la situación acá en la provincia y para sumar adhesiones justamente al fraude que ha cometido, que ellos por lo menos así lo consideran, el señor Jorge Montero, con la ayuda de la Junta Electoral y en acompañamiento del Ministerio de Trabajo de la provincia. Y el día martes estuvieron con un encuentro virtual a través del MIT con muchísimos docentes. Algunos no pudieron entrar por la cantidad, por la demanda que había sobre la información y los pasos a seguir. Y ayer sale una nueva noticia que la verdad nos sorprendió a todos. Este remate, ¿no, Fernando? Así es, si bien digamos que es a partir de un juicio que se inició hace años, ya digamos que se ha dictado la venta del inmueble y por lo que estoy viendo una suma bastante, digamos, podemos decir barata para lo Sí. que es El lugar, sí. la ubicación, Sí. la calle de Madrid, digamos, una casa bastante antigua, ¿no? El valor de unos 2.687.437 pesos. Sí. Es la base de lo que será el remate justamente para comprarla y lógicamente que los interesados pueden ir y se ofertará a mucho más, pero imagínese usted si tuviera 2.900.000 pesos podría tener el inmueble donde funciona SEDEMS, y a esto, bueno, le agregamos otra irregularidad más de todas las que venimos contando, de todos los testimonios que vienen denunciando todas las idas y venidas, tejes y manejes del señor Montero en este caso, y nada más y nada menos que el no tener un espacio físico ya sería algo muy grave, ¿no? Así es, y justamente como la noticia y los contactos a través de los docentes nos han hecho llegar, la medida dispuesta el pasado 20 de septiembre por la Sala 3, vocalía número 7 del Tribunal de Trabajo, fue la de ordenar la venta pública de subasta del edificio que ocupa el SEDEMS, todo ello derivado de un juicio que se inició, como dijo Fernando, años atrás por una suma millonaria. Así que la verdad, como dice hoy, bueno, hablando 2 millones no tenemos todo, ¿no? Pero Claro. Por lo menos aquellos que están en el negocio del inmobiliario, sí. 2 millones no es nada, digamos. Y ponele que dentro de lo que más o menos se manejan esas cifras debe ser casi un 10% de lo que sale una casa, de lo que cuesta una casa en esa ubicación, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a estar con noticias al momento, vamos a estar hablando ahí con Mercedes para ver qué novedades hay. Sabemos que hay un gran sector que tiene un malestar ya, porque la verdad no saben de qué lado están. Estas nuevas amenazas, o por lo menos esta nueva estrategia que tiene el señor Jorge Montero,
recordemos, avalado por una junta electoral, avalado por un Ministerio de Trabajo de la provincia y obviamente también sabemos que es parte de este gobierno provincial todo este teje-maneje, como dice el hermano Fernando. Bueno, vamos a pasar a otra noticia también que es en el ámbito local, pero tiene de protagonista a otra localidad, ¿no? Justamente estamos hablando de la ciudad de La Quiaca. Así es. Que, bueno, sabemos una ciudad fronteriza donde hubo, sí, y existe una gran diversidad de actividades económicas. Y justamente en este momento donde el señor intendente Blas Gallardo está realizando su gestión, tuvo un inconveniente, ¿no? con un personaje. Cuéntenos un poco, Fernando. Así es, en este caso, un concejal justamente del partido Cambia Jujuy, y más allá de que, bueno, le pongamos nombre y, digamos, esta pertenencia política, está lo repudiable de su acto y de sus dichos, ¿no? En este caso, Hugo Barro fue quien calificó a mujeres autoconvocadas que estaban haciendo justamente protestas en la mencionada ciudad como no pensantes. Wow. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Y la verdad que en estos tiempos donde realmente se busca un cambio de mentalidad y también de trato hacia todas las personas y lógicamente hacia las mujeres, que sea un funcionario municipal el que diga esto es bastante grave, ¿no? La marcha de mujeres autoconvocadas en La Quiaca en el día de ayer fue contundente y repudiaron la actitud violenta del Consejo Deliberante por la violencia política que ejercen justamente. Y es así que este concejal quiaqueño del Frente Cambio Jujuy recibió un amplio repudio a referirse en plena sesión legislativa, nada más y nada menos, como no pensantes a las más de 1.500 mujeres que firmaron un petitorio donde solicitaban la renuncia del cuerpo legislativo, Jorge Tejerina, y el cese de violencia hacia las mujeres en la actividad política. Tremendo esto, ¿no? Lo que viene atravesando la gestión de Blas Gallardo en la localidad de La Quiaca, justamente por este personaje que decíamos, ¿no? Jorge Tejerina, que fue muy cercano, ¿no?, a la gestión de Blas Gallardo, sí, y que hoy tiene esta postura, ¿no? Y justamente, como decíamos, un grupo de mujeres autoconvocadas de La Quiaca denunciaron al concejal Jorge Tejerina ante la continuidad de un amedrentamiento, sí, que expone en contra de la conquista de los derechos legítimos a manifestarnos, ¿no? Expusieron en un comunicado, como dijo Fernando, 1.500 firmas, y creo que esto todavía no termina acá, creo que esto va a continuar porque sabemos que han suspendido algunas instituciones. Hay algunos despidos, y bueno, la verdad que es retroceder nuevamente sobre los derechos conseguidos, ¿no? Y sobre todo volver a esa burbuja donde, como decía Fernando, ¿no?, hoy estamos tratando de expandir nuestro pensamiento y, como decía, ¿no?, de todas las formas y de todas las energías, pero estos personajes hacen un retroceso en la historia, ¿no? Así es. Un dato más sobre Hugo Barro, concejal que pertenece al partido de ustedes los conocerán, y ahí, bueno, César justamente lo debe haber conocido mucho en cuanto a sus, digamos, a sus maneras de ser y de accionar, ¿no? Miguel Ángel Tito. Era justamente parte del partido de Tito Hugo Barro, y digamos que tiene distintas denuncias como usurpación de terrenos fiscales, falsificación de firmas y graves hechos de violencia de género. Este es, digamos, no sé si decir prontuario, el currículum de Hugo Barro. Bueno, sí, sabemos que Tito es un personaje bastante fuerte, digamos, en la localidad de La Quiaca, y obviamente también bastante conocido en la ciudad fronteriza de Villazón, y sabemos que todavía no se ha ido del todo, nunca se quiere ir. Tito todavía tiene ahí su gestión bien guardadita, y sabemos que en cualquier momento va a salir a las elecciones justamente para confrontar este nuevo proceso que existe en La Quiaca, ¿no? Así que bueno, ahí teníamos esta noticia, obviamente vamos a seguir ampliando para ver cómo continúa. Vamos a pasar a otra noticia también del contexto local,
Fernando, y justamente como lo decíamos, ¿no?, en ediciones anteriores de Ñucanchi Cancunapa, están presentes porque hasta el día de hoy, ¿sí?, están realizando diferentes actividades en la provincia, y estamos hablando justamente de lo que es la Comisión Solidaria de los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Y justamente, mientras la noticia es esta: denuncia federal a funcionarios judiciales y del Ejecutivo Provincial por el espionaje ilegal en Jujuy, ¿no? La denuncia se realizó en el Fuero Federal contra funcionarios del Ejecutivo y Judicial porque violan las leyes 25.520 de Inteligencia Nacional y 24.059 de Seguridad Interior. Esto pasó ayer, justamente, anteayer. Mientras realizábamos el programa, justamente nos llegaban las noticias de último momento y la verdad que nos sorprendió, ¿no? A ver, no sé si nos sorprendió, pero el contexto o el lugar donde se dio, muy llamativo, ¿no? Porque después estamos acostumbrados a los infiltrados, a la persecución y todo eso, ¿no? Cuéntenos un poco más, Fer. Y algo a lo que no hay que acostumbrarse, diría yo, ¿no? En realidad, esta denuncia penal en donde, bueno, ya justamente uno de los casos que ha sido más fuertes, por así decirlo, ha sido en una radio comunitaria colega, ¿no?, donde uno de los infiltrados era de las fuerzas de seguridad y formaba parte de la radio, iba a las asambleas y seguramente hacía un montón de actividades con toda la confianza del mundo de los hermanos, ¿no? Esta denuncia penal por infiltración y espionaje ilegal a las organizaciones sociales fue radicada en la Fiscalía Federal número 1 de Jujuy a cargo del doctor Federico Zurrueta, patrocinada por Gabriela Carpinetti, titular de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martín, el jefe de la policía de la provincia de Jujuy, comisario general Héctor Horacio Herbas Mejía, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la provincia de Jujuy, comisario Marcelo Rodríguez, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada de Delitos Económicos y contra la Administración Pública número 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Funes, y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Fernández. Varias personas muy importantes y con cargos muy influyentes son las que están siendo denunciadas justamente en este aspecto, ¿no? La denuncia tiene competencia federal porque denunciamos que funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo Provincial, particularmente funcionarios del área de seguridad y policial, violaron dos leyes fundamentales que rigen para la vida democrática de todo el territorio nacional, que son las leyes de inteligencia y de seguridad interior. Esto fue lo que dijo Carpinetti. Bueno, ahí teníamos justamente este episodio que, como dice Fernando, ojalá que no nos acostumbremos, pero por ahí ya los jujeños estamos ya con esa sensación, ¿no?, de estar siempre cuidándonos la espalda. Es más, llegamos a desconfiar en todo momento de cualquier personaje nuevo que aparece en nuestras vidas, hasta en las redes sociales. Nosotros como comunicadores recibimos un montón de invitaciones de amistad ahí, como se dice, no sé, pero que son perfiles truchos, falsos, ¿no? Claro, que no tienen foto de perfil, o que tienen 2 o 3 contactos, o que por ahí tienen una foto veraneando de algún personaje que no es para nada conocido. Y vos decís, pero ¿por qué tanta gente me manda esa solicitud, no? ¿Somos conocidos o somos populares quizás? Así es. Y bueno, y justamente hablando sobre esta comisión que está hasta el día de hoy, una de las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia, Fabiola Suárez, ¿sí?, justamente nos estuvo avisando, informando de cómo llegaban diferentes denuncias de diferentes puntos de la provincia. Una que la verdad que impactó bastante y no tiene repercusión, por lo menos en los medios locales,
ha sido también la violación de derechos a una trabajadora de la economía popular Sí. que estaba en la fiesta de los estudiantes laburando, ¿sí? Haciendo tatuajes temporales. Sí. Y era acompañada por sus hijos, 3 hijos menores, y fue intimada, ¿sí? Primero por inspectores municipales que la instaron a desalojar el lugar o a correrse, y la amenazaron de último con llamar a la policía. Obviamente llamó a la policía, llegó la policía, la increparon, la subieron al móvil, y dentro de la comisaría esta señora expone también ahí en redes sociales que fue golpeada justamente, y en todo ese contexto los 3 chicos menores, 2, 8 y 12 años, ¿sí? Vivían todo la Claro, situación. eran testigos y tenían que presenciar estos actos de violencia, además de la persecución misma sin sentido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar también a otra noticia, a ver, mientras seguimos compartiendo esta mañanita de viernes. Hay un montón de noticias que por ahí también están lo que es a nivel nacional, ¿no? ¿Usted, Sí. Fer, para adelantar? Hay varias cosas como de las cuales hablar. No sé si usted se ha enterado que ahí, hablando de la toma de colegios, el jefe de justamente de la ciudad de porteña de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, emitió una carta. Justo tenía ganas de comunicarse, de escribir y de dar su posición al respecto dentro de esta situación que, a partir de numerosos medios de comunicación, digamos que se ha creado, no sé si una campaña, pero hay como una cierta situación de mucho desprestigio hacia esta toma de distintos estudiantes, y ya en varios establecimientos de ahí del Cava, en donde una de las cosas que se están pidiendo son justamente que se mejore la vianda, es decir, el alimento que se les da en la escuela, como así también esta controvertida manera que tienen de articular con las empresas antes de que los chicos salgan de la escuela, ¿no? Sí. Que son esas pasantías que Sí. se les dan en distintos lugares para que los chicos, en vez de, bueno, estar estudiando o tener una clase de biología, te vas ahí a hacer pan en una panadería, suponete, ¿no? Sí. Donde por ahí puede tener algunos puntos a favor, pero hay estas cuestiones en contra, como que, por ejemplo, los chicos no están eligiendo cuáles son los trabajos a los que pueden acceder, y también el hecho de varias cuestiones que por ahí tienen este claro oscuro, ¿no? En donde se quejan. Y está esto de que, como decíamos, hay una campaña de prestigio, y ya desde hace unos días, desde justamente la alcaldía, por decirlo así, porteña, se está intimando a los padres a que vayan a buscar a los chicos a la escuela, porque se le están abriendo causas judiciales y penales a partir de esto, ¿no? Así es, y la problemática no se centra solamente en lo que es la parte alimenticia, sino sabemos que hay un montón de petitorios. Estuvimos escuchando a los chicos en diferentes medios nacionales, que también, ¿no?, los medios nacionales han salido como a hacer un circo de todo esto, y justamente la problemática es muy amplia. Desde lo que se sufre acá en la provincia, creo que también se repercute a nivel nacional en la parte de mantenimiento de los edificios, hablar también de la currícula, los horarios, todas esas cuestiones. Es muy amplio, así que bueno, ahí teníamos esta noticia justamente que involucra a nivel nacional, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, sí, Fer, volvemos nuevamente a la provincia, ¿sí? Sí. ¿Recuerda el conflicto que tenía Tilquiza, el pueblo Cloya? Y cómo olvidarlo, ¿no? Ya viene desde hace años, y muy grave, digamos, en estos últimos días en cuanto al desalojo que sufrieron los hermanos de ahí de la comunidad de Tilquiza. Así es. Y en este caso sí están denunciando que la Secretaría de Pueblos Indígenas como que brilló por su ausencia. Así es, mientras nuestro medio fue ahí primicia, ¿no?, de lo que sufrían esta comunidad, justamente la ausencia de la Secretaría de Pueblos Indígenas
de la provincia en el desalojo de la comunidad de Tilquiza, ¿no? Esto lo declaraba Néstor Jerez, el cacique, ¿no? Nuestro hermano que días anteriores al operativo se comunicó con la titular del organismo para que intercediera justamente de algo que ya venía hace semanas. Recordemos que Néstor nos sube día a día lo que es la información de la problemática, ¿no? Y justamente apuntaron a una persona, ¿no? A Natalia Sarapura, que hoy no está, pero fue parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas, hoy está en un ministerio. Sí. Y este violento desalojo que sufrieron el miércoles pasado, integrante de la comunidad de Tilquiza, el pueblo Cloya, le sumaron el hostigamiento que se vivió en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de la provincia, donde brindaron una conferencia de prensa en la cual se notó la presencia nuevamente de grupos policiales, efectivos policiales que estuvieron ahí. La verdad que cansa, ¿no? Sí. Y apuntaron directamente a la señora Natalia Sarapura, ¿sí? Justamente por ser cómplice. Sí. Y a veces, digamos, no sé cómo sería la palabra, no quiero decirla de mala manera, pero es como la que lleva información a Morales. Ajá. Para ver... por ser la chasqui. Claro. Pero una chasqui... una chasqui traidora. Bueno, esta señora sabe, ha trabajado mucho con las comunidades indígenas y sabe el movimiento que tienen y la forma de pensar, dicen algunas hermanas también ahí en las declaraciones, y obviamente es la que informa el accionar o por lo menos la forma en que se manejarían algunas situaciones, y esto hace que prevea, por lo menos el gobierno provincial a través de la Fuerza de Seguridad, que después actúan de esta manera. Así es, y bueno, más allá de la denuncia en sí que es fuerte y de la cual esperamos que se investigue y que hayan también cambios a partir de esto, está el hecho de que lo concreto es que una Secretaría de Pueblos Indígenas tendría que estar presente en el lugar y poder solidarizarse o al menos... ¿cómo podríamos decir? Investigar o ver qué es lo que le está sucediendo a sus hermanos, ¿no? Y que no esté es algo que llama la atención. Bueno, capaz que la Secretaría no estaba y estaba como parte del gobierno la policía ahí. Lo estaba representando, claro. Mirá. Así que bueno, ¿le parece si hacemos un breve receso, escuchamos algo de música y volvemos nuevamente en el segundo bloque? Vamos a tratar de hacer contacto telefónico para llevarle las nuevas y buenas o malas noticias del día de hoy. Son las 10:35. Temperatura 14 grados. Humedad 70%.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, volvemos nuevamente a transmitir al aire, 38 minutos de las 10 de la mañana, y vamos a arrancar las noticias a nivel nacional. Justamente estamos hablando de la problemática de los hermanos del pueblo mapuche, que días anteriores también estuvimos hablando de cómo se venía gestando, ¿no?, esta campaña en contra de los hermanos mapuches, ¿sí?, que los trataban de terroristas. Bueno, no es de ahora, ¿no?, ya viene de hace bastante tiempo, ¿no? Y en ese sentido, justamente un medio bastante conocido, ¿sí?, expuso lo que es arranca con este título, ¿no? La Unidad Popular exige el freno a la estigmatización contra el pueblo mapuche. Hay que reconocer la plurinacional de nuestro pueblo. Señalaron desde ese espacio, ¿no? Sí. Así que, bueno, la Unidad Popular de Río Negro repudió la campaña dirigida a la estigmatización como terroristas del pueblo mapuche. Consideramos que una vez más actores privados con intereses territoriales en la Patagonia pasan de nuevo a la ofensiva y buscan incidir en los litigios de las comunidades originarias que mantienen con el Estado para su provecho rentilicio, es lo que señalaron, ¿no? Sí. Así es, y bueno, nos parece que más allá de los colores políticos, que un partido se proclame a favor del pueblo mapuche en este litigio termina siendo positivo, ¿no? Este partido acusó de que se organizan mesas de diálogo a las que las comunidades originarias no son invitadas, sí, para legitimar socialmente la construcción de sentido. A partir de hechos singulares, dicen, buscan crear una atmósfera de violencia promoviendo la estigmatización de las comunidades originarias de la Patagonia. Esto es un dicho de Rodolfo Aguiar, presidente del partido. Para Unidad Popular, no puede haber diálogo ni consenso si antes no se reconocen los derechos del pueblo mapuche, su preexistencia expresada en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, los convenios internacionales como el 169 de la OIT, ratificado por Argentina, la Declaración de los Pueblos Originarios de la ONU y las garantías amparadas de la Ley Integral Indígena en la provincia de Río Negro. O sea, legalmente hay muchísimas cosas en las que pueden apoyarse, pero digamos que desde la práctica está esto, la estigmatización por un lado, la campaña de los medios, determinados personajes también políticos que están tratando de influir para que se les despoje a los hermanos de las tierras, entre otras cosas. Y bueno, esperemos que realmente sean más las voces que se alcen y que se empiece a ver de toda esta turbiedad, que se empiece a aclarar el panorama, porque realmente una cosa es buscar que determinadas acciones podríamos decir, se aclarezcan, o se esclarezcan, mejor dicho, y otra cosa es poner a la bolsa a todo un pueblo y también acusarlo de cuestiones y cosas tan graves, ¿no? Así es, y justamente hablando del pueblo mapuche, sabemos que también existe, ¿no?, un sector más radical, lo que es el RAM, digamos, sí, la RAM, digamos, que está relacionada y que por ahí se atribuyeron algunos hechos
fuertes que tuvieron de Sí. reacción en contra de este hostigamiento que reciben de algunos terratenientes o de algunos extranjeros que vienen a tener, como dice la noticia, ¿no? Un provecho rentístico, así Sí. es, ¿no? Y obviamente vienen a llevarse, sabemos lo que es la Patagonia, sabemos lo que es Río Negro, Bariloche, con Sí. esos excelentes paisajes y esa riqueza turística, y también lo que es el exilio que tuvieron los hermanos mapuche. Y la verdad que, bueno, esta noticia vamos a seguir la próxima semana, Sí. vamos a tratar de tener contacto ahí con un hermano del sur. Así que, bueno, ahí para seguir, esto estaría bueno, ¿no? Ahí hablando Sí. entre el equipo, también subir información en la radio. Vamos a pasar nuevamente a una noticia que esto ya venía hace bastante tiempo. Sí. Y la verdad que preocupa hace bastante tiempo, porque hablar de los neumáticos, ¿no? Nosotros lo decíamos, Sí. Fer, ¿no? Días anteriores, justamente, ese conflicto que en el día fue cronológico, ¿no? Sí. Hablaron las diferentes partes, sí, habló el gobierno, y lo último que teníamos ayer a la tarde, es que un fiscal del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Directamente dijo: hay que garantizar el funcionamiento de las empresas de los neumáticos, y en una resolución judicial le solicitó a Aníbal Fernández el ingreso y egreso de los diversos transportes que allí prestan servicio. Y esto trajo un malestar, salieron el sindicato, salieron también la parte obrera, Sergio Massa también tuvo su papel, Sí. pero tuvo un desenlace bueno, se puede decir, ¿no? Sí, al menos llegaron a un acuerdo y esperamos justamente que se cumpla y que esto termine mejorando distintos aspectos que eran los que venían ahí pidiendo los trabajadores, ¿no? Con el sindicato. Por ahí tengo miedo de mezclarlo, pero a la vez está bueno también decir que ya había, además de, digamos, de distintas órdenes de las partes del gobierno, ya había proyectos, en el caso de un diputado libertario, que lo que quería era que la policía bonaerense reprima a los trabajadores del neumático. ¿Con S comienza o con M? En realidad, con N. Con N. Nahuel Sotelo es el nombre del Con diputado, ese, ¿no? con ese. Claro, con ese, claro, sí, perdón. Sí. Que había presentado el proyecto de declaración en la legislatura bonaerense para que la policía reprima al obrero del neumático, y donde decía, entre otras cosas, que es hora de que en nuestro país comience a respetarse la ley por sobre la violencia. Qué raro, ¿no? Que quiera respetar la ley por sobre la violencia, generando violencia, justamente, sí. ¿No? No sé. Y el avasallamiento de los derechos que provocan el bloqueo de estas empresas generadoras de miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. Así es, y bueno, ahí tenemos las diferentes puntos, ¿no? Las diferentes opiniones que tienen algunos sectores, pero bueno, en el día de ayer justamente el problema de neumáticos llegó al final con un acuerdo, además del aumento del 16% para el último tramo de la paritaria de este 2022, el SUTNA, el sindicato, acordó con los fabricantes el pago de un bono de 100.000 pesos. El conflicto llevaba 5 meses y provocó el freno en la parte de la producción automotriz, y obviamente todo lo que pasó, digamos, la especulación, la amenaza del gobierno nacional de abrir las exportaciones y todo eso. Así que bueno, ahí llegamos con... ¿Qué le parece a usted un bonito de 100.000 pesos? Un lindo bono, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no puede superar el bono de bancarios, que es de 185.000 pesos. No hablamos de bancarios. Además de una paritaria que va por arriba del 80%, ¿no? Sí. La paritaria más alta de la Argentina. De la Argentina, sí. Así que bueno, o sea, sin desmerecer o sin tirar abajo justamente los logros de distintos trabajadores, estaría bueno que para distintos sectores también haya, digamos, una compensación económica, no sé si de este nivel, pero con 80.000 de bono capaz que nos conformamos, ¿no?
Mirá, yo con lo que fue el anuncio del 5% en la provincia... Claro, que encima no se sabía si lo van a pagar o no con el sueldo de ahora, del mes que viene, ¿no? De este mes, en realidad. 5%. Sí. Bueno, estuvimos ahí también haciendo el seguimiento de esta problemática que tuvieron los trabajadores y hay diferentes contextos, ¿no? Ayer en medios nacionales estuvieron hablando algunos sectores, sobre todo los trabajadores que nos relataban lo que era trabajar, ¿no? Sí. Días domingos. Llegan a cobrar 300.000 pesos y dicen, que está bueno cobrar 300.000 pesos, pero nos contaban, relataban, por lo menos ahí en los medios, que ellos trabajan de lunes a lunes y creo que tienen un descanso, una rotativa, algo así. Claro. Así que bueno, agradecemos y felicitamos ahí a los trabajadores y ojalá que con empiecen a bajar los neumáticos, che. Claro, sí. Bueno, igualmente en este caso si habrían las importaciones, no sé a qué precio hubieran llegado los mismos, ¿no? Y también cómo se hubiera afectado a la industria nacional. Pero bueno, ojalá que al menos si no bajan, que no suban mucho. Así es. Vamos a pasar a otra noticia también del ámbito nacional y también que moviliza, yo creo que a todo el mundo. Estamos hablando de la ley de humedales, justamente por presión de gobernadores. Una vez más, Fer, le cuento, suspenden tratar el proyecto de ley de humedales. 3 comisiones debían retomar el día de ayer el debate que quedó pendiente la semana pasada. El objetivo era llegar a un proyecto consensuado, pero Juntos por el Cambio tenían reparos sobre los tiempos para implementar la norma. Sí. La suspensión es ante el pedido de un grupo de gobernadores que pidieron ser escuchados. Así que bueno, pasó una nueva instancia, ¿no, Fer? Así es, y justamente muchos, bueno, mejor dicho, en algunos medios, porque ahora como que se está repartiendo la cosa, pero hay medios que denuncian de un lobby, es decir, una campaña también como para que esta ley de humedales no se apruebe, y desde donde lamentablemente estamos viendo que es urgente que realmente esto suceda a partir de los incendios que estamos sufriendo, no solamente en este año, sino ya desde hace bastante tiempo, y una ley que ya lleva una década sin ser justamente tratada. Un dato de color, hace un par de días vi en el canal de Aire Jujeño, donde salió un funcionario diciendo que la ley de humedales podría perjudicar la minería. Mire qué linda campaña, ¿no? Mire usted, o sea, sí, es totalmente, como decía, ese lobby que vienen gestando. Pero bueno, sabemos que después hay intereses más grandes, digamos. Sabemos que nuestra provincia y varias provincias del país sí tienen el trabajo en relación a la minería, ¿no? Sí. Y obviamente sabemos la cantidad de agua que se utiliza en ese sector, ¿no? Así es, y a la vez el hecho de que, por un lado, bueno, hay una cuestión de dinero en la cual se lleva muchísima plata, donde a los estados no les dejan, digamos, en proporción a todo lo que consumen, a todo lo que destruyen y a todo lo que contaminan. Y por el otro está esto, ¿no? ¿Por qué consumir tanta agua? ¿Por qué contaminar tanto el ambiente? ¿Por qué no buscar otras maneras como para poder realizar estas actividades que no perjudiquen tanto, no solo al ambiente, sino también a los mismos pobladores de las ciudades o de los pueblos en este caso, o incluso las comunidades, y a los mismos animales, ¿no? Bueno, a todo lo que es la tierra, a toda la Pachamama, para marcarlo así. Es en general, y después obviamente este concepto que tiene, ¿no? Por lo menos la mayoría de los gobiernos, con el aval de un gobierno nacional, de que la minería a cielo abierto es una de las más suaves, si se puede decir, en el impacto ecológico o en contra de nuestra Pachamama, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. La otra semana ahí como charlamos con el INTI, vamos a tratar de hablar con hermanas que están allá en Capital para ver también cómo sigue, ¿no? Cómo es el panorama y cómo se siente allá este tema de humedales. Ayer estuvimos compartiendo también ahí con Esperanza Pereira, que también viene siguiendo el tema de la ley de humedales acá en la provincia.
Así que bueno, ahí tenemos también otra noticia que todavía no termina, no tiene desenlace como neumáticos. Vamos a pasar ahí en los últimos minutitos, la verdad que esto, leyendo un poquito de esto, de esta noticia, está en originarios.ar, ¿sí? Estamos hablando de un trabajo de investigación que realizó una hermana. Ella es Meli Cabrapam Duarte, ¿sí? Antropóloga social mapuche, y justamente está relacionado con el trabajo sexual, prostitución y petróleo en la Patagonia. Lo que la investigó justamente esta hermana antropóloga, ¿sí? Múltiples caras del extractivismo en contextos petroleros patagónicos. No solo afecta el ambiente, sino también transforman las relaciones sociales. La antropóloga social mapuche Meli Duarte investiga desde hace varios años sobre la prostitución en contexto del extractivismo petrolero, busca preguntarse sobre esas cosas que asumimos como naturales, ¿sí? Como la relación entre la trata y el petróleo. Para ella es necesario indagar cuáles son las tramas detrás de esto, sin dejar de señalar que hay una conflictividad. Además, destaca que los emprendimientos extractivos no solo afectan el ambiente, sino también transforman las relaciones sociales. Así es una nota bastante extensa y por eso está bueno el hecho de que hayamos nombrado la fuente como para que quienes quieran interiorizarse puedan hacerlo. Una de, digamos, las preguntas que le hicieron acá a Meli es el hecho de cómo se fue dedicando a estos temas, donde ella cuenta que trabajaba en un principio con mujeres dominicanas y colombianas que habían migrado a la Patagonia, sobre todo en ciudades turísticas como Bariloche, e investigaba temas de migración y casualmente, o no tan casualmente, dice, en cómo se insertaban ellas en el mercado sexual. Muchas respondían a una demanda de turismo sexual, aunque también había demanda local. A ellas no les pedían tantos requisitos para permanecer en el país. Luego, con la sanción de la ley contra la trata de personas, le empezaron a pedir el visado para entrar a la Argentina, empezaron a desplazarse y aparecieron como destinos en común en ciudades dispersas como en la Patagonia, vinculadas con el petróleo. Para mi tesis doctoral hice trabajo en distintos cabarets que todavía predominaban o estaban clandestinos. Después me fui involucrando más bien con las vidas cotidianas de un grupo de mujeres. Vaya, es como para justamente analizar todo este entorno, ¿no? De poderes, en donde el petróleo está, digamos, liderando, está influyendo muchísimo, y en estas cuestiones en donde también habla la misma, digamos, la misma investigadora acerca de cómo por ahí es tan fácil la permanencia del visado para algunas personas por determinadas influencias y para otras también siempre tan difícil, ¿no? Y qué es lo que tiene de trasfondo todas estas acciones. Vos sabés que ahí, también leyendo un poquito de lo que decía Meli Cabrapam, sí, estudió antropología social en la Universidad de Río Negro y tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en estudios de género y antropología feminista. Tiene un libro de próxima publicación, Mujeres de la Noche y Trabajadores Petroleros, tránsitos entre economía, sexualidad y afectos, editado por Todos Editorial, del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Y justamente esto nos trae, ¿no?, en relación, por ahí sabemos a lo que apunta esta hermana, que también es algo que se ha visto en la historia y que hasta el día de hoy hay una campaña a nivel nacional. Estamos hablando del chineo, justamente esta problemática que atraviesan las infancias indígenas, ¿sí? Y está totalmente, yo creo, relacionado también, pero por ahí en otro territorio, como lo vivió ella, con otro contexto, con lo que es el trabajo de las petroleras, ¿no? Así es, y a la vez uno se pregunta cómo sucede en el caso del chineo, que en los tiempos que vivimos, con leyes que realmente tendrían que
tendrían que ocuparse de estas cosas, en realidad no las leyes, sino determinadas partes de la justicia tendrían que ocuparse de estas cosas y que siga sucediendo esto, ¿no? Que determinadas personas acaudaladas en determinadas zonas puedan acceder a, digamos, este tipo de realidad, un permiso para abusar de niñas indígenas. Así es. Bueno, Fer, ya estamos ahí en los últimos minutitos de este día viernes de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui 88.7. Vamos a despedirnos, Fer. Así es, bueno, a seguir disfrutando del día, el sol que realmente está inundando las calles de la provincia. Esperamos un buen fin de semana para todos y que octubre venga también con buenas noticias o con mejores noticias, como decíamos desde un principio. Nos estamos encontrando a partir de la semana que viene en Ñucanchis Cancunápac. Un abrazo a todos y nada, lo mejor. Nos despedimos y antes queremos mandar un gran saludo, un gran jayaya, ¿sí? A los hermanos de la Quiaca de la comunidad Natividad Quispe, que pronto están por cumplir justamente la oficialización, un aniversario más de la oficialización del Jardín Guaguaguasi. Justamente la otra semana vamos a tener comunicación para que nos cuenten un poco. Nosotros también hemos sido parte de esa lucha que no ha sido administrativa ni burocrática, ha sido con mucha lucha, mucho sudor y mucha sangre también, ¿no? Así que bueno, ahí mandamos un abrazo y les prometemos la próxima semana ahí tener una ampliación. Así que un gran abrazo a los hermanos de la comunidad Natividad Quispe y a los chicos del Jardín Intercultural Guaguaguasi. Así es, el día 3 justamente se cumple este aniversario de la oficialización del mismo, así que muchas felicidades y nada, muchas gracias por estar. Primer jardín de la provincia intercultural. Y después sabemos que esto hay un montón de cosas para hablar. Acá también en la provincia tenemos, acá en la capital tenemos nuestro jardín. Así que bueno, ya llegando a los últimos minutitos, nos despedimos en la parte de musicalización el señor César Intiangulo, quien les habla Alejandro Mendoza, y acompañándome en el día de la conducción el día de hoy, Fernando González. Me despido de ustedes, Fer. Tincuna Cama. Tincuna Cama, hermanos. Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.